Buenas a todos, soy Miguel Franco y en el vídeo de hoy vamos a hablar de tus emociones. Te voy a enseñar cómo vas a poder empezar a controlar tus emociones y cómo vas a poder empezar a sentir unas emociones que te tiren hacia arriba, que te empujen hacia arriba y no unas emociones que te tiren hacia abajo, que te derroten, ¿vale? El objetivo de este vídeo es que cuando termines de verlo salgas por el otro lado con unas emociones mucho más fuertes, mucho mejores, con mayor claridad y convicción acerca de este fenómeno de las emociones, este fenómeno que tira a tanta gente hacia abajo y que sin embargo impulsa a tanta gente hacia arriba. Así que quédate hasta el final del vídeo si quieres saber cómo vas a poder tú dominar tus emociones, ¿vale? Vamos a hablar un poco del proceso de las emociones. Primero, tenemos un evento, algo pasa a nuestro alrededor. Podemos perder el autobús, por ejemplo. De ese evento sacamos un pensamiento, una conclusión, le ponemos una etiqueta, le damos una percepción, una opinión a lo que acaba de pasar. Ese pensamiento se puede clasificar como positivo o como negativo. Dependiendo del pensamiento que hayas tenido del evento, vas a generar una emoción positiva o negativa. Si el evento es que has perdido el autobús y tu pensamiento es que vaya mierda de día que has perdido el autobús, eso es un pensamiento negativo, con lo cual tu emoción va a ser negativa. Date cuenta que una emoción se forma a partir de un pensamiento. Tú tienes pensamientos en tu cabeza que generan emociones. Esas emociones van a controlar tu comportamiento. Tu estado de ánimo, tus emociones van a controlar tu comportamiento y tu comportamiento va a controlar las acciones que tomes. Pero lo que quiero que sepas es que todo el mundo tiene eventos, pasan eventos en tu vida, en la mía, en la de todo el mundo. Tú tienes un pensamiento acerca de ese evento, ya sea un pensamiento positivo o un pensamiento negativo, y ese pensamiento va a generar en ti una emoción, ya sea positiva o negativa, dependiendo del pensamiento que hayas tenido. ¿Vale? No necesariamente te ha tenido que pasar algo en la vida. Tú directamente puedes estar en el sofá de tu casa pensando cosas negativas. Al pensar cosas negativas, tu estado de ánimo, ¿vale? Tus emociones van a ser también negativas. O sea, tienes que saber que la relación entre el pensamiento y la emoción es importantísima, ¿vale? Este vínculo de pensamiento-emoción se retroalimenta. Tú sientes un pensamiento, tienes un pensamiento, por ejemplo, que no eres suficiente para, por ejemplo, estar con una persona que consideras que está fuera de tu alcance, ¿vale? Como no te crees suficiente, tu pensamiento es negativo, es de limitación, es un pensamiento limitante, con lo cual tus emociones van a ir por las mismas líneas, vas a tener emociones negativas, limitantes, emociones que no te permitan ir hacia arriba. Pero si tú plantas la semilla de un pensamiento diferente, si empiezas a pensar cosas diferentes, cosas buenas, cosas mejores, cosas que te alegren, tus emociones automáticamente van a ser positivas. Tienes que entender esto porque si quieres sentirte bien, si quieres experimentar emociones positivas, tienes que empezar a pensar de manera diferente. El pensar en positivo, el pensar en oportunidades, el pensar en abundancia simplemente te va a permitir tener emociones de abundancia, emociones positivas, emociones de oportunidad, emociones de alegría. Si por el contrario piensas de manera limitada, si piensas como de manera negativa, ¿qué tipo de emociones crees que vas a experimentar? Por supuesto que emociones negativas también. Es muy importante que con esto que te acabo de explicar te quedes sobre todo con la idea de que las emociones se originan y se producen a partir de un pensamiento. Tú piensas algo y ese pensamiento automáticamente va a suscitar en ti una emoción, va a crear una emoción, ya sea positiva o negativa, en base al pensamiento que has tenido. Así de simple, ¿vale? Recuerda que estás condicionado a sentir ciertas emociones, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto que estás condicionado a sentir ciertas emociones? Tú desde que eres pequeño has pensado ciertas cosas, ¿vale? Estos pensamientos que has tenido, por ejemplo, a lo mejor has pensado que no eres suficiente, o que no eres bueno en matemáticas, o que no eres bueno hablando en público, o que no eres atractivo. Estos pensamientos, ¿vale? A lo largo del tiempo han ido generando unas emociones negativas dentro de ti. Con lo cual este pensamiento ya se ha establecido en una creencia, la creencia de que no eres suficiente a lo mejor, o de que no eres bueno en matemáticas, o de que no eres bueno hablando en público. Una vez se ha generado esa creencia, tú ya piensas automáticamente que ya no eres bueno hablando en público y tu emoción va a ser negativa también.
Por eso la próxima vez que tengas que hablar en público o las veces que hayas tenido que hablar en público, te has puesto tan nervioso, te has puesto a sudar, te has acojonado, has sentido un miedo increíble. Pero porque el simple hecho de pensar que vas a hablar en público automáticamente ha generado la emoción a la que estás acostumbrado desde que eras pequeño, que es de miedo, de angustia, de nerviosismo. Esto es lo que quiero decir porque estás condicionado a sentir ciertas emociones. A lo mejor vas a una reunión de personas, a una reunión social, o estás socializando con muchas personas, pero tú a lo largo de los años has tenido el pensamiento en tu cabeza permanentemente de que no se te da bien hablar con los demás, de que eres una persona introvertida, una persona tímida, una persona que no es atractiva. Si tú has pensado esto, tus emociones cuando estás expuesto a ese entorno son negativas, son de miedo, de duda, de incertidumbre. Con lo cual esto a lo largo del tiempo lo has ido repitiendo una y otra vez, con lo cual la próxima vez que salgas a un ambiente público, a un ambiente a socializar, por así decirlo, automáticamente, ¿vale? Automáticamente tus emociones van a saltar a la luz. Es importante saber esto para identificarlo, porque si no te das cuenta de ello no vas a poder cambiarlo. Tienes que darte cuenta de que muchas veces las emociones que sientes, ¿vale?, no son más que un condicionamiento pasado, unas emociones que sientes de manera automática. Por eso cuando vas a hablar en público sientes ese miedo, porque estás acostumbrado a eso. Es una emoción que se ha creado automáticamente, porque estás acostumbrado a pensar que te da miedo hablar en público, que no eres bueno hablando en público, y ese pensamiento trae consigo una emoción negativa. Por eso cuando estás expuesto a ese entorno, automáticamente la emoción salta a la luz y aparece, y te invade el miedo, la inseguridad y las dudas. Por eso en ese tipo de momentos lo que tienes que darte cuenta es de que tú, ¿vale? Y esto me lleva al siguiente punto, tú no eres tus emociones. O sea, tú no eres tus emociones. Que porque la próxima vez que vayas a hablar en público sientas este miedo tremendo, tienes que saber que tú no eres la persona que está sintiendo ese miedo, sino el condicionamiento pasado. El condicionamiento, como te he dicho varias veces, de ese pensamiento repetido que te has dicho una y otra vez, que ha creado la emoción automática, que cuando estás expuesto a ese entorno que no te gusta o que no te crees que no eres bueno, automáticamente esa emoción va a saltar, automáticamente esa emoción va a salir a la luz. Pero tienes que darte cuenta de que tú no eres tus emociones. Si quieres cambiar, si quieres empezar a controlar tus emociones, tienes que dejar de identificarte con tus emociones. El error que comete la mayoría de personas, una de las razones por las que no son felices, es porque sienten estas emociones negativas permanentemente que les pasan de manera automática. Una persona ve algo y ya siente esa emoción automática negativa, que le hace sentirse mal. Con lo cual la mayoría de personas dependen de sus emociones para ver si están bien o si están mal. Por eso la mayoría de personas esperan a que sea viernes. ¡Oh, ya es viernes! ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien, ya es viernes! Porque esperan sentirse bien, porque el viernes ya llega la emoción automática de que se sienten bien. Pero porque las personas ignoran que pueden controlar sus emociones, las personas ignoran primero que los pensamientos crean emociones. Si tú piensas en positivo, crearás una emoción positiva. Si piensas en negativo, crearás una emoción negativa. La mayoría de personas ignora esto, pero la mayoría de personas también ignora que las emociones que sienten, la mayoría de las emociones que sienten, están establecidas dentro de su mente. Son emociones que saltan a la luz en ciertos momentos de manera automática. Pero tú que sabes esto, la próxima vez que vayas a hablar en público, por ejemplo, date cuenta de que las emociones que sientes no son tú mismo, no eres tú, ¿vale? Las emociones que sientes son las emociones de tu condicionamiento pasado. Cuando te des cuenta de esto, podrás cambiar las emociones que sientes. La próxima vez que vayas a hablar en público podrás empezar a pensar pensamientos positivos de hoy qué maravilla, estoy hablando en público, qué gusto enfrentarme a mis miedos. Con lo cual, si tú piensas en positivo, si piensas en abundancia, si piensas en posibilidad, ¿vale?, en oportunidad, vas a tener emociones positivas, emociones de abundancia, con lo cual vas a hacer aquello que quieres hacer mucho mejor, vas a ser más eficaz. Lo mismo en tu negocio. Las mismas emociones que sientes cuando algo va mal, que salen de manera automática, date cuenta de que tú no eres las emociones. Por eso yo cuando trabajo con mis clientes no hacemos caso a las emociones que sienten a corto plazo, porque esas emociones que sienten a corto plazo son normales, son parte de su condicionamiento pasado. Esa resistencia que sienten para no hacer lo que saben que tienen que hacer
es también parte de su condicionamiento pasado, con lo cual mis clientes y yo lo que hacemos es nos separamos de las emociones que sintamos a corto plazo. Sabemos que esas emociones están para impedirnos que avancemos hacia adelante. Cuando tú sepas todo esto que acabo de explicarte, serás capaz de darle la vuelta a la tortilla, y cuando te empieces a sentir mal por algo de manera automática, podrás cambiar enseguida tu pensamiento para cambiar tus emociones, así de rápido, así de rápido. Y cuando hagas esto se abrirá un mundo nuevo de oportunidades y de posibilidades ante ti. Pero tienes que hacerlo, o sea, tienes que llevarlo a cabo, practícalo y consíguelo. No hagas como la mayoría de personas que sienten una emoción, por ejemplo, de miedo, y ya reaccionan completamente ante esa emoción. Sienten una emoción de ira, de enfado, y se dejan llevar completamente. Por eso la filosofía del estoicismo a mí me ha servido tanto. Yo era una persona que me dejaba llevar muchísimo por mis impulsos, por mis emociones, y aprendí a dominarlas, a no clasificarme como parte de mis emociones, porque yo puedo sentir una emoción de ira, pero yo no me identifico con esa emoción. Veo esa emoción pasar, y cuando la ves pasar por delante pero decides no agarrarla ni involucrarte con ella, ahí es cuando tienes absoluto control de ti mismo o de ti misma en todo momento. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, agradecería que le dieses a like y que me comentases qué te ha parecido, qué tipo de emociones. Me encantaría saber cuál es la emoción que más te frena a ir hacia adelante. ¿Es la ira? ¿Es el miedo? ¿Son las dudas, la incertidumbre, la angustia, la infelicidad? ¿Qué emoción? ¿Cuál es la emoción que más te frena? Si yo sé esto, podré ayudarte, podré hacer vídeos que directamente vayan a resolver ese problema, porque para eso estoy yo en este mundo, para resolver problemas y ayudar a las personas a sacar su potencial, a ser todo lo que puedan ser, porque para eso estamos en este mundo. Si no, ¿qué gracia tiene? ¿Qué sentido tiene vivir la vida como te ha dicho la sociedad, tus padres, tu familia o tu entorno que la vivas? Vívela como quieras vivirla y saca tu potencial, haz lo que adores, lo que te guste, y sé el mejor en ello. Saca tu potencial de verdad, porque tienes un potencial enorme dentro de ti. No lo desaproveches. No quieras morir sin haber sacado o realizado parte de este potencial. Nunca lo vas a sacar todo, pero sí una gran parte de ello. Así que suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Espero que vaya todo muy bien. Un saludo.